Un saludo para todos, chicos. Esta es la segunda parte de la unidad de clase de esta semana, que es Discurso, Poder y Cognición Social, inspirada en las conferencias de Theun Van Dijk dadas en la Universidad del Valle en 1994. Entonces, en la primera parte de esta temática hablábamos cómo las estructuras mentales, cómo el poder y cómo a través del discurso se creaban ideologías, se creaban prejuicios y maneras compartidas de pensar un evento, una situación o tener unas valoraciones acerca de algunos tópicos. Apuntaba también el autor que si teníamos una metodología de análisis del discurso, podíamos mirar esas estructuras profundas, esos tópicos que se repiten y formulan en la sociedad una serie de ideologías que se asientan y forman maneras estereotipadas de pensar o juicios valorativos sobre algunos eventos, situaciones o grupos sociales. En esta unidad nos vamos a centrar más en esta relación que hay entre la estructura discursiva y la cognición social, cómo la entiende el autor y cómo nos sirve esto para la interpretación de los textos. Entonces se evidencia que existe una relación entre las estructuras de la sociedad y el discurso. Esta relación no indirecta pasa por una especie de interfase denominada cognición social, que es donde se crean todo este tipo de representaciones mentales, que son estructuras del discurso, que son de carácter compartido, de carácter cultural, de carácter social, sobre determinados temas. Por ejemplo, existen estructuras de pensamiento en relación a las condiciones étnicas o raciales. Esto nos lleva al autor a considerar la gran importancia que esto significaría al demostrar que la cognición social, o sea, las representaciones mentales, no son de naturaleza mental, sino de naturaleza real. En ese sentido, comprendemos que la cognición social tiene una relación con las estructuras sociales, las estructuras discursivas, que es en donde se gestan estas representaciones. Van Dijk considera que la comprensión de lo que pasa en la sociedad y en el discurso no se puede realizar sin un análisis sistemático de la cognición social, es decir, de esta serie de representaciones que demuestran las actuaciones de la gente y los pensamientos que comparten en sociedad, es decir, esquemas sociales que forman ideas en temas determinados. Como vemos la imagen acá, podemos evidenciar que las personas que están ahí comparten entre todos unos imaginarios, unas ideas acerca de algunos temas, acerca de algunas cosas. Por ejemplo, el concepto de casa, si aparece en un texto, va a significar una casa o las maneras en que se realiza una casa o cómo se conforma una casa o qué tipos de casas son comunes a esa sociedad. Ahí entra a jugar un elemento muy importante dentro de la teoría de Van Dijk y es la cuestión del contexto. Cómo valoramos esta constitución de prejuicios a partir de la construcción de espacios culturales que determinan también unas estructuras discursivas y determinan también unas representaciones o esquemas mentales. Surge la pregunta de por qué necesitamos de una teoría de la cognición social. Pues por la manera en que podemos entender que estas representaciones nos ayudan a analizar ciertas situaciones, ciertas representaciones, ya que son nociones cognitivas, así como lo de la noción de interpretación de los discursos, es una noción cognitiva, y así como hay un nivel individual, hay un nivel social. Cuando una persona se enfrenta a un texto de prensa, hace presuposiciones, interpreta, hace lecturas implícitas del texto. Así una persona no conozca el tema, cuando inicia su lectura palabra por palabra, oración por oración, se está formando una idea acerca de esa representación. También cómo nos presentan la noticia nos ayuda a mirar si se está fortaleciendo una ideología en la representación, digamos, de algún grupo social o en la invisibilización de un discurso que podría sustentar una base ideológica o simplemente de desconocimiento de otras formas de representación. ¿Cómo estudiaríamos nosotros la cognición social?
En el marco del texto, la comprensión de un texto consiste en la construcción de una representación semántica, es decir, del sentido de los contenidos del texto a varios niveles a través de la acción de varios procesos. Si leemos una noticia, por ejemplo, vemos que hay una noticia, un sentido global de la noticia. Eso se vuelve para una persona como una representación general. No puede reconstruir todo el texto, pero entonces se lleva una idea acerca de lo que está mostrando la noticia. Esto se conoce como la macroestructura textual. Las microestructuras son ese tipo de cosas, ese tipo de tópicos, ese tipo de constantes en el discurso que nos pueden indicar algunos tipos de representaciones sociales, algunos tipos de representaciones culturales o evidencian un manejo del discurso para la formación de algunos presupuestos en el orden social, algunos estereotipos, algunos imaginarios. Todo lo que pasa durante los procesos de comprensión es analizado por el lector estratégico de un texto dado. Vamos y volvemos sobre lo leído. Acá el autor habla de lector estratégico en función del análisis, digamos, de un texto como un artículo de prensa que lo vamos leyendo oración por oración, pero para entender el sentido global vamos volviendo hacia lo que leímos anteriormente para formarnos ideas globales o ideas dentro de las macroestructuras textuales. El lector maneja todos los niveles de comprensión de un texto de manera simultánea. Cuando una persona se enfrenta a un texto, a la lectura de una noticia, está haciendo procesos tanto de nivel local como es generalmente como se enseña la lingüística, que es la oración compuesta. Pero cuando el lector se enfrenta al texto está haciendo procesos de relación sintáctica, palabras, oraciones, así como la configuración de un sentido a partir de unas representaciones en contexto, de palabras que le significan a él dentro de una cultura determinada, de estereotipos que para él pueden ser comunes o de tópicos que los medios de comunicación se han encargado de hacer comunes a una sociedad y representan algún constructo o algún esquema mental. Entonces, a nivel sintáctico, desde el orden de las palabras, miramos la estructura del texto y a nivel del sentido, miramos la estructura del contexto. ¿Cuál relación puede haber entre texto y contexto? El autor también habla de la representación textual y entonces explica que cuando reconstruye mentalmente una situación o un evento, está evocando un modelo. Entonces somos personas que tenemos representaciones mentales comunes o tenemos modelos de representación mental dependiendo de nuestras sociedades. De pronto una persona que no conozca la realidad colombiana, cuando leyera acerca del conflicto, de pronto no entendería sino solo conceptos asociados a la guerra, y ahí se evocarían imágenes de la violencia que pudieron haber vivido si son europeos en Europa, pero no podría mirar las microestructuras profundas dentro de un texto, dentro de la presentación de una noticia. Recuerden que todos los elementos en cómo se presenta una noticia, el resumen, indican también las intenciones discursivas que pueden subyacer en la presentación de una noticia, la presentación de un evento, la creación de un discurso. Entonces, cuando leo la información que me da el texto, el esquema accidente se activa, es decir, la representación que tengo mental, y completa la información con las estructuras mentales que tengo sobre determinado tema, evento, situación. Si yo vivo en Colombia y leo en un artículo de prensa sobre las FARC, entonces va a venir a mi mente, se activa este esquema de accidente y me va a recordar de pronto proceso de paz o algunas tomas guerrilleras o algunos eventos de conformación histórica de este grupo, y así con otros temas podemos mirarlos. Entonces nuestro cerebro tiene muchas representaciones mentales, y las representaciones mentales o estos modelos son tanto personales como son compartidos socialmente. Todo lo que necesitamos para la interpretación de los textos está en el modelo. El aspecto implícito es lo que está en nuestros modelos. Entonces hay modelos viejos, maneras en cómo pensamos algo, y modelos nuevos que entran a reevaluar lo que pensamos sobre algo. Entonces, un modelo es personal, un esquema mental que tengo acerca de algo, de lo que yo conozco, de lo que he aprendido, de lo que comparto en sociedad, pero también contextual es lo que me indica de manera real la sociedad. En un modelo encontramos toda una serie de actitudes. Entonces, si el modelo es personal, también ahí va a tener que ver mucho la manera en cómo yo pienso las cosas y en cómo yo me relaciono con el discurso.
Además del modelo, tenemos actitudes, opiniones sociales organizadas en un esquema sobre algo o alguien, un evento o un suceso. Hace poco, en el Instituto Caro y Cuervo se hizo una investigación para mirar qué significado tienen algunas personas de algunas palabras. La palabra era indio. Entonces, gran parte de la población entrevistada, indio se le asociaba a sucio, indio se le asociaba a patán, cuando sabemos que indio es una palabra que se le coloca a un tipo de comunidades indígenas con toda una cultura. Entonces, ¿cómo se afianza a partir del discurso cierto tipo de esquemas mentales? También con la cuestión de los negros. El negro es malo, los negros son sucios, o estereotipos, digamos, de la periferia al centro, en el caso de Colombia, Bogotá y una ciudad del sur. Los rolos son estos, los de la costa son estos, todo ese tipo de estereotipos que se fortalecen en la interacción social comunicativa, pero sobre todo en la prensa cuando hay alguna intención movida por una lógica de poder discursiva. Las opiniones también son personales, al igual que el modelo, pero estas son posibles cuando compartimos condiciones sociales. Si compartimos ideas sobre algo, podemos compartir esquemas sociales y podemos ahondar sobre el fenómeno de la construcción de estos esquemas. Muchas de estas opiniones se dan en la valoración del tópico. Generalmente se asocia a criterios de personalidad, como les decía, entonces el indio es esto, el negro es esto. Valora los aspectos del comportamiento. De estas valoraciones surge a veces los prejuicios, que es lo que pensamos sobre algo, a veces sin tener un contacto, una experiencia directa con los indios, con los negros, pero como se fortalecen a partir del discurso escrito, de la estructura discursiva, unos imaginarios que me llevan a instalarme en la posición del prejuicio y compartir estas condiciones sociales. Muchas gracias, chicos. Esta ya era la profundización un poco acerca de cómo entendemos esto de las representaciones mentales o estructuras mentales que Van Dijk llama cognición social, que es un acto compartido de representaciones, y cómo la estructura discursiva en los textos nos puede ayudar a evidenciar este tipo de tópicos constantes dentro de construcciones discursivas lógicas que pueden entrar en relación con el poder y pueden cimentar ciertos prejuicios y pueden cimentar ciertas discriminaciones o determinar ocultar algún evento, ya sea social o político, de interés, digamos, de las personas que están privadas del discurso público. En el sistema les voy a dejar una guía adjunta en donde es seguir participando en el foro. Entonces, unas preguntas orientadoras frente a esto es: ¿cómo miramos esas microestructuras textuales en las noticias que nos evidencian que se está ocultando algo, que se evidencia que se están creando estereotipos, que evidencia que están formando ideas, ideologías frente a algo? ¿Qué tipo de sociedad son las que fortalecen este tipo de estructuras mentales que se instalan dentro de los imaginarios de una sociedad? Un abrazo para todos, chicos, y espero haya sido para ustedes enriquecedora esta clase y les pueda aportar a un pensamiento crítico y también a la comprensión misma de los textos en un sentido global como macroestructura y en un sentido más específico a nivel de las microestructuras textuales. Chao, chao.